Hola, hoy en Estatus hablaremos de la encuesta sobre sexualidad realizada por la AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, que se tradujo en un libro, Sex Mex, la inteligencia erótica del mexicano. Platicamos con algunos de los autores. Veamos. Este libro surge hace aproximadamente 4 años dentro de la presidencia de la doctora de la Riva. Y se pensó en hacer este libro porque queríamos, por un lado, como asociación, tener una contribución hacia la sociedad mexicana, hacia la industria de investigación, a los tomadores de decisiones, hasta las instancias públicas. Y pensamos en un tema que fuera muy relevante para todos, y por eso pensamos en la parte de sexualidad y particularmente en la inteligencia erótica. Fue una inquietud impulsada por Gaby de la Riva cuando ella era presidenta de la AMAI, y en esa innovación siempre y empuje de hacer algo diferente y que la AMAI tuviera voz en lo que es el mercado, se lanzó este tema importantísimo e interesante, porque a lo largo de toda el estudio pues descubrimos cosas muy padres, cosas que sí te llaman la atención y dices, habría que hacer algo en serio con esta información, ¿no? Coincidió en que estaba yo de viaje en Israel y estuve con una sexóloga, con Meira Cohen en Israel, y tuve la oportunidad de estar en una plática con Esther Perel. Esther Perel es una sexóloga que escribió un libro que se llama La inteligencia erótica. Entonces, luego tuve oportunidad de hablar con ella por teléfono y le pedí permiso para utilizar el nombre que ella había acuñado de inteligencia erótica, para no exactamente medir lo que ella entiende por inteligencia erótica, que es como mantener la chispa en una relación y no perder el encanto que tuvo al principio, sino seguirla manteniendo después de los años. Pero nosotros teníamos la inquietud de ver cómo andaba la inteligencia erótica de los mexicanos. Gaby, que justamente ella fue la que lideró, nos presentó la idea y nos presentó un libro de una autora, un par de libros de una autora gringa y de un libro que salió en Brasil, en donde decía que los brasileños eran muy felices, y a mí me llamó mucho la atención eso, porque claro, yo quería saber si los mexicanos también éramos tan felices, y eso estaba relacionado con el sexo, y yo creo que por ahí nos enganchó a todos. Propone que se haga el primer esfuerzo colectivo entre varias empresas de la AMAI para crear un estudio que tuviera una trascendencia social, es decir, que fuera una manera de agradecerle a la sociedad mexicana toda la alimentación de datos que nos dan a través de contestar entrevistas, responder cuestionarios, asistir a sesiones de grupo y demás. En México, con la influencia judeocristiana, tanta culpabilidad, nos hemos programado y nos hemos educado para sentir poco placer. Y cuando sentimos placer nos sentimos culpables. Entonces hay todo un rollo cultural que actúa como freno a la hora de tener una relación no solo sexual, sino una relación sensorial y sensual con los alimentos, con la música, con un vino, etcétera. Tenemos poca capacidad de disfrute. La idea era empezar a investigar primero qué era inteligencia erótica, entender bien como ese concepto de inteligencia erótica. Hablamos de inteligencia emocional, pero cuando escuché inteligencia erótica dije, wow, esto está muy interesante. Y después poder, una vez que comprendimos mucho más claro ese concepto, bajarlo y decir, bueno, ¿qué pasa en México? ¿Cómo vivimos los mexicanos? ¿Tenemos inteligencia erótica o no? Pues se me hizo un tema punta de lanza. Una de las propuestas que se tuvo en ese momento es pues promovernos un poco más como investigadores más flexibles, científicos, pero de alguna forma más sexys. Esta fue la propuesta que tuvo la doctora de la Riva, y de esta manera pues
pensamos en conjuntar un tema de alto interés y relevancia para prácticamente todas las categorías de mercado, para todas las instancias, pero por otro lado que nos ayudara a que en general la sociedad mexicana y los tomadores de decisiones nos vieran un poquito más flexibles, que nos vieran un poco más atractivos, que nos saliéramos del estereotipo de los investigadores nerds, que estamos metidos en el escritorio solamente y que no tenemos contacto con los números. Continuamos en Estatus con el libro Sex Mex, la inteligencia erótica del mexicano. La inteligencia erótica es la capacidad que tienen las personas para mantener viva la llama de la pasión en una relación de pareja. La inteligencia erótica aplica exclusivamente a estas relaciones que tiene uno con una pareja. No, inteligencia erótica no aplica a andar de aquí por allá, del tingo al tango. La inteligencia erótica aplica con tu pareja. Si tú eres capaz de mantener viva esta llama de la pasión encendida, eres inteligente erótico. Para mí la palabra, cuando escuchamos inteligencia erótica, eros viene de vida. Y eso es inteligencia erótica, esa capacidad de disfrute. Y disfrute a través de los sentidos, sobre todo esta posibilidad de refinar y educar tu sensualidad, que son los sentidos. Una trascendencia importante es este proyecto tiene una singularidad en forma y fondo. En forma justamente de poner de acuerdo a tantos cocineros para participar en el mismo platillo, y en fondo porque obviamente estamos hablando de un tema que es relevante, importante y que hasta ahora se había tocado poco. Aproximadamente 35 empresas, que éramos las empresas que estábamos en ese momento en la asociación. O sea, realmente sí fue un proyecto de gremio en el que estuvimos involucrados pues las principales empresas que somos las que estamos en la asociación, y dentro de las empresas los que participaron pues fueron las cabezas más relevantes de cada una de las empresas. Fue un reto para la asociación, porque imagínate a 35 agencias de investigación con sus analistas analizando todos los números. Fue muy excitante, fue muy divertido, y a mí me sorprendió de veras la energía y la capacidad de poder trabajar juntos de todas las agencias. Yo creo que hubo clústeres, grupos naturales. Las agencias cualitativas tendieron a hacer investigación de tipo cualitativa, de tipo etnográfico, a través de sesiones de grupo, a través de sesiones exploratorias, y las agencias más cuantitativas contribuyeron principalmente con el levantamiento de encuestas, con el procesamiento de esta información. Creo que hubo una división del trabajo bastante natural. Yo pensé que iba a ser algo muy complejo y difícil, y al contrario, nos dimos cuenta, o sea, fluimos entre agencias sin jaloneos, y no tendría por qué haber sido, pero realmente fue algo muy amigable, muy fluido, que no es tan común, exacto. Como quien dice, nos repartimos temas, nos juntábamos en reuniones de trabajo para primero definir cuál era como el objetivo, quién hacía qué, cómo lo hacíamos, ¿sí? Y la verdad que fue, aparte de un trabajo con investigación muy interesante, yo creo que te diría que fue también un buen trabajo de equipo. Aparte fue muy enriquecedor también como investigadora, porque también aprendes cómo lo hacen los demás, ¿no? O sea, bueno, con la doctora de la Riva, Gaby, pues trabajamos muy cerca y sé perfecto cómo trabaja ella, entiendo su estilo, pero ver también cómo trabajan en otras agencias e incluso cómo escriben, ¿no? O sea, el estilo y la manera de tratar este tema que puede ser pues muy tabú, fue súper enriquecedor. Fue un trabajo interdisciplinario muy padre,
que si lo hubiera hecho una sola empresa no hubiéramos obtenido todo esto. Y además fue muy divertido. Cada vez las reuniones, cuando empezábamos a interactuar y ver la información, pues lo disfrutábamos. Fue de los estudios que yo llevo años haciendo investigación que más disfruté. Todo viene desde el cuestionario, cómo vienen las secciones, porque es importante cada una de las secciones al interior del cuestionario, y luego ya de la información que genera esta barbaridad de entrevistas, entonces salieron las temáticas interesantes y cada quien postuló y dijo, a mí me interesaría escribir sobre X tema. Entonces creo que lo hicimos desde la experiencia, ¿no? Temas, por ejemplo, sobre los niveles de relaciones sexuales en los distintos grupos, tanto los tradicionales como los no tan tradicionales, las distintas prácticas sexuales, y desde luego también se encontraron datos que fueron absolutamente inesperados y sorpresivos. O sea, sí fue un libro que estuvo aportando muchas pues nuevas ideas y visiones sobre lo que es la sexualidad y cómo influye en la vida cotidiana de todos. Es un estudio gigantesco, 10,000 encuestas, más de 100 sesiones de grupo, entrevistas a profundidad, etnografías. El costo de este estudio, si nos la hubiera encargado cualquier cliente, es más de $1 millón. Bueno, aquí hubo una amplia deliberación y entrevistamos a personas mayores de 15 años hasta los 70, tener un espectro muy amplio de la población en zonas urbanas de México. Esto aplica exclusivamente a las principales zonas urbanas de México. Nos falta, desde luego, investigar el mundo rural, el mundo del campo, que es otro mundo. Pero los resultados aplican principalmente a zonas urbanas. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios. Por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Status en Facebook y síguenos en Twitter, @StatusTV, y también recuerda que puedes ver los programas en status.tv. Continuamos hablando de SexMex, la inteligencia erótica del mexicano. Otra cosa que me sorprendió personalmente mucho, y luego el capítulo que yo escribí fue de esto, es la violencia. Tenemos mucha violencia intrafamiliar, tenemos muy baja autoestima y mucho de eso se refleja en las relaciones sexuales. Hay mucha violencia y sacamos la violencia y nos sirve la relación sexual para sacar la violencia. Entonces imagínate tú el resultado de esa relación. De lo que yo analicé, yo aprendí que incluso las mujeres son más machistas que los hombres. El machismo entendido como una serie de comportamientos, las mujeres aportan más a que ese comportamiento en el mexicano pues se dé por cómo está conformada la sociedad. Y entonces una de mis conclusiones es, oye, pues sí, los hombres somos machistas, pero las mujeres también. Nosotros es la mujer y el rol de la mujer en temas de sexualidad, que es un tema interesantísimo en mi opinión, porque habla de qué pasa con la mujer con este tema que prácticamente ha sido tabú en todos sentidos, ¿no? Y fíjate que cosas importantes en este estudio es que, por ejemplo, se buscó que hubiera 50% representación de mujeres y de hombres, y de las mujeres que nos dieron la opinión en lo que fue la encuesta, bueno, pues el 50% de las mujeres entrevistadas se autodefine como religiosa. Sin embargo, el 18% de ellas dice que se habla poco de sexo en su casa. Entonces yo creo que es un tema de educación también, ¿no? Educación sexual importantísima. Estuve ayudándole al doctor Alagón en coordinar la parte cualitativa, y como artículo hice un artículo que es sobre el mundo gay, que a mí me gusta más la palabra diversidad porque es un entorno más amplio.
En el caso concreto, por ejemplo, del tema de diversidad, fue muy difícil ver qué información era la más valiosa, pero nos quisimos enfocar en un tema que nunca se había visto antes de manera tan explícita. El 68% de los encuestados dijeron ser heterosexuales, el 14% ser homosexuales. Esos son datos que números más, números menos, todo el mundo maneja. Lo muy interesante fue que un 18% se dijo heterosexual, pero con ciertas fantasías o ciertas tendencias homosexuales. No es que las actúen, pero al menos están como fantasías. Esto es un dato que es totalmente novedoso. A mí me sorprendieron mucho los resultados, justamente, bueno, de la parte cuanti, pero también en la parte cualitativa nos llevamos muchas sorpresas, pues a lo mejor de prejuicios, ¿no? Que a veces tenemos, es que aquí no se habla. Bueno, yo que hice el tema del orgasmo, cuando hacíamos las sesiones, por ejemplo, veíamos que era muy fácil hablar del orgasmo en el sentido de los sentidos, ¿no? O sea, de comerte un chocolate, de escuchar música, como que era muy fácil hablar en ese sentido del orgasmo, pero cuando decíamos, bueno, y orgasmo sexual, y entonces ya era como una barrera. Empezaban a decir más bien como venirse, viajar, volar, como todos estos eufemismos, digamos, o como sobrenombres, más que decir tal cual orgasmo o decir tal cual pene o vagina, ¿no? Como que eso cuesta mucho trabajo. Como que aquí en México estamos muy acostumbrados, bueno, por algo decimos todo en chiquito, ¿no? Un tecito, un chocolatito, ¿no? O sea, nos gusta como suavizar las cosas culturalmente. Entonces, estos temas luego pues parecen muy agresivos. Nosotros lo llamamos orgasmocentrismo, ¿no? Era mucho más el disfrute de la intimidad en una pareja estable, que tenía que ver con que ya tenían pues varios años juntos, había mucha más comunicación en la mayoría de los casos y disfrutaban mucho más como todo el erotismo alrededor que como ponerse de meta el orgasmo, ¿no? Mientras que los que son solteros tienden a irse mucho más de si no llego al orgasmo o si no logro que llegue al orgasmo, es como un fracaso, ¿no? O sea, se centran mucho más en eso. Muchísimos hallazgos. Cada quien te va a decir desde su trinchera cómo fueron los aprendizajes, porque además tú mismo, ¿no? Descubres y dices, wow. Como que a la mujer no hay que permitir que se satisfaga sexualmente, sino cuál es el rol, pues procrear a los hijos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y en el 2011 que lo hicimos, sí te sorprendes de los hallazgos, porque dices, pareciera que estuviéramos hablando del siglo antepasado. Entonces, una cosa es lo que decimos y una cosa son los chistes y las bromas entre hombres más o entre mujeres, y otra cosa es lo que realmente pasa. Si les preguntamos cuál es la frecuencia de encuentros sexuales, lo que nos decían, el promedio eran 2 por semana. La neta fue que el promedio, cuando volvimos a hacer la pregunta y dijimos, ¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones? Hace 24 días, más o menos, el promedio. Son 15 al año. Entonces, esa es la realidad, esa es la frecuencia que tanto nos preocupa muchas veces, aunque no es lo importante, ¿no? Así como el tamaño no importa, tampoco la frecuencia importa, sino importa la calidad. Continuamos en Extatus hablando de SexMex, la inteligencia erótica del mexicano. En la MAI estamos cambiando algunas de las reglas para favorecer a la industria de la investigación de mercados e inteligencia de mercados. La MAI se formó hace 22 años, ya agrupó principalmente a las empresas que hacemos investigación de mercado, digamos que full service. Y pues justo a partir de cómo ha cambiado la dinámica de
pues de la información que se requiere para la toma de decisiones, pensamos en hacer una reingeniería de la organización, invitando a empresas de toda naturaleza que tuvieran que ver con la cadena de producción de inteligencia e información para la toma de decisiones. Entonces lo que hizo la MAI fue dar un paso más allá y decir, ya no solamente somos investigación de mercados y opinión pública, sino también queremos abrir de toda esta, a lo que los británicos le llaman la industria de las evidencias. Y en ese sentido hemos podido ya tener nuevos asociados, tenemos ahora 42, estamos teniendo también otros encuentros interesantes con otro tipo de empresas, y justamente queremos ampliar el enfoque porque la realidad social que tenemos actualmente es tan compleja que no solamente se puede acotar desde un punto de vista, hay que ser multidisciplinarios, y queremos que la MAI se vuelva justamente un foro de encuentro para todos estos profesionales que están en distintos campos trabajando en lo mismo. Creo que tenemos un gran reto. Creo que este estudio nos sirve como diagnóstico, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con este diagnóstico? Tenemos que poner énfasis en los papás en primer lugar, papás y mamás, por favor, hablen, platiquen con los hijos, pero no solo de una forma técnica. No les digan nada más, pues esta es la vagina y este es el pene. No, independientemente de lo técnico hay algo más. Hay placer, hay disfrute, hay amor, hay cariño, hay muchas cosas que tienen que ver en una vida erótica saludable. Es un libro de consulta que todo mundo debemos de leer, porque además, ¿sabes qué es lo más interesante? Que al interior de cada uno de los artículos no quiere decir que tenga continuidad. El artículo del orgasmo es el preámbulo para el artículo del rol de la mujer. No, son como temas independientes, y nada más te damos ahí como una probadita para que quieras saber más del tema, ¿no? Y además cada experto, autor de cada uno de los artículos, pues le pone su sabor, le pone la chispa. Hay quienes son como mucho más numéricos, hay quienes son mucho más coloquiales en la plática, entonces realmente te atrapa. Que no solamente es un libro, porque además tenemos dentro de la página de AMAI las bases de datos disponibles para que se puedan consultar y se puedan elaborar nuevos análisis. Lo que estamos justamente ofreciendo es pues una visión científica sobre un tema de relevancia que es la sexualidad y que tiene que ver con la vida cotidiana y las decisiones de los consumidores, de las audiencias, de la política, de una manera atractiva a través de un libro, pero con un respaldo en el que se puede verificar la evidencia, como decimos ahora, de toda esta información. Si los mexicanos leen este libro, creo que va a haber entendimiento de un tema que casi no se habla, pero creo que este libro es el inicio de una conversación. O sea, debería haber programas y conversaciones que busquen, oye, ¿sabes cómo mejorar la inteligencia erótica del mexicano? Porque está relacionada con la satisfacción personal y por lo tanto con la felicidad de todos, pues de cómo nos tratamos afuera, de cómo tratamos con los vecinos, con los amigos, con la pareja y con los compañeros de trabajo. Entonces, pues yo creo que sí es una buena base, hay que leerlo, pero es la base, pues estamos abriendo una conversación. Estoy totalmente satisfecho. Cuando empezamos tenía yo un temor muy grande, nunca se había hecho algo así, 35 agencias, me da mucho gusto, fue un reto grande y qué bueno que participé en él. Y creo que si se hace uso de la información y no se deja en la gaveta, puede serle muy útil a la sociedad. Yo de veras les agradezco a los de la MAI, a mis colegas y competidores y amigos, porque pues pusieron mucho de su parte, me acompañaron en esta locura y creo que aprendimos todos. Creo que ahora nos respetamos más y somos más amigos que antes. Este tema es muy relevante y desgraciadamente no tiene tanta reverberación social como debería tener. En las familias no se habla de sexualidad, en las escuelas no se habla de sexualidad,
En el ámbito profesional se habla poco de sexualidad y generalmente se habla de la parte negativa, de cuando hay un problema, de cuando hay un acoso, de cuando hay bullying. Deberemos de empezar a hablar desde la parte positiva, desde la parte de higiene, desde la parte de propedéutica, desde la parte de preparación, de formación. Y bueno, yo creo que, de nuevo, este es un pretexto para que se discutan este tipo de cosas y que no se termine nada más en una investigación que se acabó, se discute y ya, ¿no? Sino que realmente sea un tema continuo. Enhorabuena a la AMAI, la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación, y a todos sus agremiados por esta gran iniciativa de hacer esta encuesta sobre sexualidad. SexMex, la inteligencia erótica del mexicano, es parte de la cultura publicitaria aquí, en Status.